Justo después del funeral de su padre, mi esposo desempleado me exigió el divorcio por su herencia de $500M. Me humilló. Pero cuando el abogado me llamó, supe que era mi turno de reír. Mi nombre es Ximena, y la casa olía a muerte. No a la muerte tranquila y serena que uno podría esperar, sino al aroma empalagoso y sofocante de cientos de flores blancas, las mismas que habían adornado la capilla funeraria de mi suegro, don Armando, apenas unas horas antes. El aire en el salón de nuestra casa en Lomas de Chapultepec era denso, pesado, cargado con el silencio de una pérdida que yo sentía en lo más profundo de mis huesos. Pero para mi esposo, Gael, el silencio era solo un lienzo en blanco sobre el cual pintar su triunfo. Él entró en la sala, no con el paso lento y apesadumbrado de un hijo en duelo, sino con una energía contenida, casi eléctrica. Sus zapatos de diseñador no hacían ruido sobre la alfombra persa que don Armando tanto amaba. No me miró a los ojos. Su vista se fijó en la mesa de centro de caoba, y fue allí donde arrojó un fajo de papeles. El sonido sordo del papel contra la madera pulida fue como un disparo en la quietud de la habitación. Eran los papeles del divorcio. Levanté la vista de la taza de té que mis manos sostenían sin sentir. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez en mucho tiempo, vi a través de la fachada encantadora. No había dolor, ni tristeza. Solo una fría y brillante codicia. Una sonrisa torcida, casi una mueca, se dibujó en sus labios. «Fírmalos, Ximena», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera un desprecio absoluto. «Ya están listos. El abogado dice que es un trámite sencillo». Tragué saliva, el nudo en mi garganta se sentía como un puño. «¿Gael? ¿De qué hablas? Tu padre acaba de...» Me interrumpió con un gesto impaciente de la mano. «Mi padre me dejó $500 millones, Ximena. ¿Entiendes lo que eso significa?» Se inclinó hacia adelante, apoyando los nudillos en la mesa, su rostro a centímetros del mío. «Significa que ya no te necesito. Se acabó el juego. Fuiste un cajero automático muy conveniente mientras duró, pero el premio mayor acaba de llegar». Cada palabra fue un golpe. Cajero automático. Esa era yo para él. La mujer que había trabajado turnos de 10 horas como directora de proyectos para mantener su estilo de vida, la que había pagado sus deudas de tarjetas de crédito, la que había consolado su ego frágil noche tras noche. Mis manos temblaban, pero mi columna vertebral se enderezó. Tomé la pluma que él había colocado tan convenientemente junto a los papeles. No lloré. No le daría esa satisfacción. Mi firma fue un trazo rápido y furioso sobre la línea punteada. Empujé los papeles de vuelta hacia él. «Listo», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Ahora lárgate de mi vista». Él soltó una carcajada, un sonido hueco y feo. «Creo que te equivocas, querida. Esta es mi casa ahora. La que se va, eres tú». Tomé mi bolso, el único objeto que sentía verdaderamente mío en esa casa opulenta, y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El olor de las flores de funeral me siguió hasta el auto, un recordatorio sofocante de que mientras yo lloraba a un padre, mi esposo celebraba una herencia. Hace 3 años, yo era una sombra. Mi primer esposo, Ricardo, un hombre cuyo amor era tan sólido y confiable como los edificios que construía, había muerto en un accidente de auto. El dolor me había vaciado, dejando un eco silencioso en cada rincón de mi vida. Fue en ese desierto emocional donde apareció Gael. Lo conocí en un evento de la industria. Yo estaba allí por trabajo, él siempre estaba en los lugares correctos, con la sonrisa correcta. Era el tipo de hombre que podía hacerte reír incluso cuando sentías que nunca volverías a sonreír. Me escuchó. Mientras otros me daban pésames torpes y se alejaban incómodos, Gael se sentaba conmigo, pedía otro café y me dejaba hablar de Ricardo, de la soledad, del absurdo de tener que seguir viviendo cuando la persona que amabas ya no estaba. Me enamoré de esa atención, de esa aparente empatía. Fui ciega a las banderas rojas que ondeaban furiosamente ante mis ojos.
como la vez que olvidó su cartera en una cena carísima y yo terminé pagando con una risa nerviosa, diciéndome a mí misma que eran cosas que pasaban. O las veces que hablaba de mi trabajo con un tono que mezclaba admiración y un sutil resentimiento. Vaya, Ximena, debes ganar una fortuna para aguantar a esos clientes. ¡Qué suerte tienes! Nunca era, qué trabajadora eres, o, qué inteligente eres. Siempre era la suerte. Como si mi éxito fuera un billete de lotería que yo había encontrado en la calle y no el resultado de años de esfuerzo y noches sin dormir. Me propuso matrimonio en un viaje a San Miguel de Allende, después de solo 6 meses. Fue impulsivo, romántico y completamente irresponsable. Mis amigos me advirtieron. Vas muy rápido, Ximena. Apenas lo conoces. Pero la soledad es una consejera terrible. El espacio vacío en mi cama era más aterrador que las dudas en mi mente. Dije que sí, anhelando la calidez de tener a alguien a mi lado, confundiendo la presencia con la compañía. Poco después de la boda, Gael dejó su trabajo de consultor, un título vago para una serie de proyectos que nunca parecían concretarse. Mi padre me necesita, anunció una noche con un aire de noble sacrificio. Don Armando no está bien, y es mi deber como hijo cuidarlo. Tú ganas lo suficiente para los dos, ¿verdad, mi amor? Y yo, en mi estúpida necesidad de arreglarlo, de creer que mi amor podía moldearlo en el hombre que yo quería que fuera, estuve de acuerdo. Pensé que cuidar a su padre le daría un propósito, una madurez que le faltaba. No me di cuenta de que solo le estaba dando una excusa para no hacer nada, una coartada perfecta para su pereza. Nos mudamos a la imponente casa de su padre, y fue allí donde la ilusión de mi matrimonio comenzó a desmoronarse, pieza por pieza, hasta que solo quedó la fea y desnuda verdad. La casa de don Armando era un reflejo de él, grande, sólida, sin pretensiones pero con una elegancia innegable. Desde el principio, me sentí más en casa con mi suegro que con mi propio esposo. Gael cumplió su papel de cuidador durante aproximadamente un mes. Después, su rutina consistía en llevarle el desayuno a su padre y luego desaparecer en el estudio para trabajar, lo que en realidad significaba jugar videojuegos y operar en la bolsa con el dinero que yo depositaba en nuestra cuenta conjunta. Yo llegaba a casa después de 10 o 12 horas de reuniones, plazos y estrés, y encontraba a Gael en el sofá, con los pies sobre la mesa, quejándose de lo agotador que había sido su día. ¿Qué hay de cenar?, preguntaba, sin levantar la vista de su teléfono. La mayor parte de las noches, era yo quien cocinaba, quien se sentaba a escuchar a don Armando hablar de sus viejos proyectos, de cómo había construido su imperio desde cero. Fue en esas conversaciones donde realmente conocí al hombre. Don Armando era brillante, con una mente para los negocios que era tan aguda como su sentido del humor. Y me veía. Realmente me veía. Ese proyecto del que hablas, me dijo una noche mientras jugábamos al ajedrez, necesitas reasignar recursos del equipo de desarrollo al de control de calidad, o el lanzamiento será un desastre. Lo he visto un centenar de veces. Seguí su consejo. El lanzamiento fue un éxito rotundo. Gael, por otro lado, solo veía mi éxito como una fuente de fondos. El incidente del reloj fue el punto de inflexión. Llegué a casa un viernes y lo encontré admirando un Patek Philippe en su muñeca. Costaba más que mi auto. ¿Te gusta?, dijo, sonriendo como un niño con un juguete nuevo. Es una inversión. Además, con tu nuevo bono, nos lo podemos permitir. Sentí que la sangre me hervía. Gael, ese bono era para el enganche de nuestro propio departamento. Lo hablamos. Relájate, Ximena. Vivimos en una mansión. ¿Para qué queremos un departamento? Esa noche, mientras Gael dormía, una transferencia apareció en mi cuenta bancaria por el monto exacto del reloj. El concepto era reembolso. A la mañana siguiente, vi a don Armando en el desayuno. No dijo nada, solo me dio una mirada que era una mezcla de disculpa y complicidad. Escuché cómo leía la cartilla a Gael en su estudio, su voz, normalmente tranquila, retumbaba a través de la puerta cerrada. Gael salió de allí con el rostro desencajado por la furia, no por la vergüenza.
Me lanzó una mirada llena de veneno antes de salir de la casa dando un portazo. Fue entonces cuando lo entendí. Gael no me veía como su esposa, ni como su compañera. Me veía como una rival. Y veía a su padre no como una persona a la que cuidar, sino como un obstáculo, un guardián del tesoro que él creía merecer. Y yo estaba atrapada en medio, manteniendo una paz frágil que estaba destinada a romperse. Unas 3 semanas antes de que el corazón de don Armando finalmente se rindiera, me llamó a su estudio. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales, pintando rayas doradas sobre las estanterías llenas de libros de arquitectura y biografías de titanes de la industria. Él estaba sentado en su gran sillón de cuero, más frágil que nunca, pero sus ojos, esos ojos increíblemente astutos, estaban tan claros y penetrantes como siempre. «Cierra la puerta, Ximena», dijo, su voz un susurro ronco. Gael salió a jugar al golf. «Tenemos que hablar». Me senté en la silla frente a él, un mal presentimiento instalándose en mi estómago. Él me observó durante un largo momento, como si estuviera midiendo mi fuerza. «He vivido una buena vida», comenzó. «Construí cosas. Cometí errores. Pero siempre fui honesto en mis negocios. Quiero que sepas eso». Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. «Gael, mi hijo, él no heredó esa cualidad. Él solo ve el resultado final, el dinero, el prestigio. Nunca se ha interesado por el trabajo, por el sudor que se necesita para construir algo de valor». Asentí en silencio, sin saber qué decir. Él sabía. Sabía todo lo que yo había estado soportando. «La gente habla», continuó, «los amigos, los rivales. Todos creen que estoy sentado sobre una fortuna de $500 millones. Y en papel, en cierto modo, es verdad. Mis propiedades, mis inversiones, suman eso y más». Se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió grave. «Pero el papel puede ser engañoso, hija. El papel puede arder». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta de cuero gruesa. La deslizó sobre la madera pulida hacia mí. «Ábrela». Lo hice. Dentro había estados de cuenta, contratos, documentos legales. Al principio no entendí. Eran cifras enormes, transacciones complejas. Pero luego vi el nombre del proyecto una y otra vez, Centro Comunitario Santa Fe. «Fue mi último gran sueño», dijo don Armando, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Quería construir algo para la gente. Un lugar para los niños, para las familias. Un legado que no fuera solo acero y concreto. Invertí todo en él. Pedí un préstamo enorme para asegurarme de que fuera perfecto». Suspiró, un sonido que pareció llevarse una parte de su alma. «Pero calculé mal el mercado. La crisis de 2008 nos golpeó más fuerte de lo que nadie esperaba. El proyecto fracasó. Perdí casi todo. Mi corazón se hundió. Miré los papeles de nuevo, y esta vez, las cifras cobraron un sentido terrible. El préstamo. La deuda. Don Armando, susurré. «Los 500 millones de los que todo el mundo habla», dijo, su voz firme a pesar de su debilidad, «son la garantía de ese préstamo. Mis propiedades principales, esta casa, los edificios de oficinas, todo está pignorado. El banco ha sido paciente, por respeto a mi nombre. Pero en cuanto yo me vaya, vendrán a cobrar. Y se lo llevarán todo». El aire pareció salir de mis pulmones. Gael. Su sonrisa triunfante. Su desprecio. Todo estaba basado en una fantasía, en una fortuna que no era más que una deuda gigantesca. «Gael no sabe nada de esto», confirmó don Armando, leyendo mi mente. Nunca se molestó en preguntar. Nunca vino a este estudio a aprender. Solo a pedir. Y si él hereda esto, heredará la ruina. El banco lo destruirá. Y te arrastrará a ti con él. Me miró directamente a los ojos, suplicante. «Y eso, Ximena, es algo que no puedo permitir. Eres la única familia de verdad que me queda.
No puedo dejar que pagues por los errores de mi pasado y la estupidez de mi hijo. Don Armando se recostó en su sillón, agotado por la confesión. Por un momento, el silencio en el estudio fue absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Pensé en Gael, en su arrogancia, en su certeza de que el universo le debía una vida de lujo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Pero no te llamé aquí para asustarte, dijo don Armando, recuperando un poco de fuerza. Te llamé para darte un salvavidas. De otro cajón, sacó una segunda carpeta, mucho más delgada y de un color azul discreto. Me la entregó. Esta vez, mis manos temblaban al abrirla. Dentro había documentos diferentes. La constitución de un fideicomiso. El nombre era Fideicomiso Inmobiliario AX. Mis iniciales. Y las suyas. A lo largo de los años, explicó, puse a un lado ciertos activos. Propiedades comerciales más pequeñas, locales, bodegas. Las puse bajo una empresa subsidiaria, una entidad completamente separada de mi corporación principal. Nadie, ni siquiera mi abogado principal, sabe el alcance total de esto. Es mi póliza de seguro. Leí los documentos, mi mente de gerente de proyectos analizando la estructura, los activos. Era una operación brillante, limpia. Y valiosa. Muy valiosa. Las propiedades listadas generaban rentas estables y su valor combinado, según una tasación reciente, superaba los 40 millones de pesos. Unos 2 millones de dólares. No era la fortuna de fantasía de Gael, pero era dinero real. Dinero limpio. Una suma que podía cambiar una vida. Este fideicomiso, dijo don Armando, señalando el documento con un dedo tembloroso, no forma parte de mi patrimonio principal. No puede ser tocado por el banco. No puede ser reclamado por los acreedores. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me quitó el aliento. Y la única beneficiaria y fideicomisaria, eres tú, Ximena. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Yo? Pero. Don Armando, no puedo. Gael es su hijo. Gael es mi decepción, respondió con una dureza que nunca antes le había escuchado. Tú eres mi legado. Tú entiendes el valor del trabajo. Tú sabes cómo construir, no cómo destruir. Este dinero, en manos de Gael, desaparecería en un año en autos deportivos y estupideces. En tus manos, sé que harás algo bueno con él. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que dolía. Este hombre, que no me debía nada, me estaba entregando su verdadera herencia, su confianza. Hay una condición, añadió. Una promesa que necesito que me hagas. Se inclinó, su voz apenas un susurro. Cuando llegue el momento, cuando Gael te muestre su verdadera cara, porque lo hará, hija, créeme, quiero que tomes esto y construyas tu propia vida. Lejos de él. Prométeme que no intentarás salvarlo. Prométeme que te salvarás a ti misma. Miré el rostro cansado de ese hombre extraordinario, el padre que siempre debí tener. Y se lo prometí. Se lo prometo, don Armando. Esa promesa se convirtió en mi ancla. Fue lo que me mantuvo a flote cuando, 3 semanas después, Gael me arrojó los papeles de divorcio en la cara. Él creía que me estaba despojando de todo, sin saber que, en realidad, me estaba liberando y entregándome el reino que su padre siempre quiso para mí. El hotel era impersonal y frío, un marcado contraste con la calidez que alguna vez había llenado la casa de don Armando. Pasé las siguientes 24 horas en un estado de limbo, funcionando en piloto automático. Hice llamadas, cancelé tarjetas de crédito conjuntas, y empecé a buscar en línea pequeños departamentos en la Condesa o la Roma, lugares que se sentían a 1.000.000 de kilómetros de la jaula de oro de Lomas de Chapultepec. Mi teléfono sonó el martes por la mañana. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pensando que podría ser Gael con más insultos o alguna tía lejana llamando para dar el pésame y, de paso, chismear. Finalmente, deslicé el dedo por la pantalla. Bueno,
dije, mi voz cautelosa. Señora Ximena. Habla el licenciado Morales, del despacho Morales y Asociados. Fui el abogado y albacea de don Armando. La voz era profunda, formal, de esas que cobran por minuto. Me senté en el borde de la cama, mi corazón comenzando a latir un poco más rápido. Sí, soy yo. Licenciado, un gusto, respondí, tratando de sonar profesional. El gusto es mío, aunque lamento las circunstancias. Le llamo para informarle que la lectura del testamento de don Armando se llevará a cabo mañana a las 10 de la mañana en mis oficinas. Le he enviado la dirección por correo electrónico. Entiendo, dije. ¿Es necesario que yo esté presente? Gael y yo nos estamos divorciando. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa calculada. Señora Ximena, dijo el abogado, y su tono cambió sutilmente, volviéndose más enfático. No estoy seguro de que entienda. Su presencia no es solo necesaria. Según las instrucciones explícitas y por escrito que me dejó don Armando, su presencia es indispensable. Indispensable. Esa palabra resonó en mi cabeza. No, bienvenida. No, requerida. Indispensable. El plan de don Armando, su última jugada de ajedrez, estaba a punto de comenzar. Y yo era una pieza clave en el tablero. Estaré allí, licenciado, dije, y por primera vez desde que salí de esa casa, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. No me lo perdería por nada del mundo. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Las ojeras seguían ahí, el dolor por la pérdida de don Armando era real y profundo. Pero debajo de todo eso, algo nuevo estaba naciendo, una determinación de acero. Iba a honrar mi promesa. Iba a presenciar la caída del hombre que me había despreciado. Y lo iba a disfrutar. Las oficinas de Morales y Asociados ocupaban el último piso de un rascacielos en el corazón de Polanco. Todo era cristal, acero y arte contemporáneo caro. El aire olía a éxito y a café importado. Gael ya estaba allí, sentado en una silla de cuero que parecía un trono. Llevaba un traje a la medida que probablemente había comprado con mi dinero y una expresión de suficiencia que me revolvió el estómago. Cuando entré, me dedicó una sonrisa condescendiente. Vaya, vaya. Miren quién llegó, dijo en voz alta, para que la recepcionista lo oyera. ¿Vienes a ver si te toca alguna migaja? ¡Qué patética! No le respondí. Simplemente tomé asiento en la silla más alejada de él, crucé las piernas y esperé. Mi calma pareció desconcertarlo más que cualquier insulto. El licenciado Morales entró puntualmente a las 10. Era un hombre impecable, de unos 60 años, con cabello plateado y unos ojos que no se perdían ni un solo detalle. Nos hizo pasar a una sala de juntas con una vista panorámica de la ciudad. Buenos días, dijo, sentándose a la cabecera de la larga mesa de reuniones. Estamos aquí para dar lectura al testamento de don Armando. Procederé sin más preámbulo. Abrió una carpeta y comenzó a leer en un tono monótono y profesional. La primera parte era predecible. Dejaba algunos legados menores a viejos amigos y a la caridad. Luego, llegó a la parte principal. Todos mis bienes inmuebles, incluyendo la residencia principal en Lomas de Chapultepec, el portafolio de acciones, las cuentas de inversión y el contenido de las cajas de seguridad, valorados en una suma total aproximada de $500 millones, los lego a mi único hijo, Gael. Gael soltó una risa ahogada, un sonido de pura arrogancia. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos y me miró con un triunfo descarado en los ojos. Era el rey del mundo. Yo mantuve mi expresión neutral, mi mirada fija en el abogado. Sabía que esto era solo el primer acto. El licenciado Morales hizo una pausa. Se aclaró la garganta. Levantó la vista de los papeles y miró a Gael directamente. Sin embargo, dijo, y esa simple palabra pareció congelar el aire de la habitación. Gael dejó de sonreír. Sin embargo, ¿qué? El abogado continuó leyendo, su voz ahora con un filo cortante. Sin embargo,
Todos los activos antes mencionados están sujetos a un gravamen preexistente y se utilizarán en su totalidad para liquidar una deuda pendiente con el Banco Internacional de Comercio, por un monto de $520 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Gael pasó del rojo de la arrogancia al blanco pálido del shock absoluto. ¿Deuda? ¿Qué deuda? Eso es imposible. Mi padre era millonario. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con el puño. Usted está mintiendo. Es un truco. El licenciado Morales no se inmutó. Con una calma exasperante, deslizó una pila de documentos a través de la mesa hacia Gael. Aquí tiene las copias de los contratos del préstamo y los certificados de gravamen. Todo está en perfecto orden legal. Su padre era un hombre de negocios, señor Gael. Y a veces, los negocios salen mal. Gael se quedó mirando los papeles, sus manos temblando, su respiración agitada. La realidad lo estaba golpeando como un tren de carga. No era un heredero millonario. Era el heredero de una bancarrota monumental. La mansión, los autos, el estilo de vida que había saboreado en su mente, todo era humo. No, no puede ser, balbuceó, desplomándose de nuevo en su silla. Tiene que haber algo más. Una cuenta secreta. Algo. El licenciado Morales ajustó sus gafas y tomó otra carpeta de su maletín. La carpeta azul. Mi corazón dio un vuelco. De hecho, dijo el abogado, su tono ahora casi amable mientras se dirigía a mí. Hay un apéndice final. Un codicilo al testamento principal, ejecutado hace un mes. Abrió la carpeta azul y me miró. Señora Ximena, si es tan amable de prestar atención. Gael levantó la cabeza bruscamente, su rostro una máscara de confusión y pánico. ¿Ella? ¿Qué demonios tiene que ver ella con esto? El abogado lo ignoró por completo. Cito textualmente, por medio de este presente, declaro la existencia del fideicomiso inmobiliario AX, una entidad legal separada de mi patrimonio personal y corporativo. Todos los activos contenidos en dicho fideicomiso, consistentes en un portafolio de propiedades comerciales libres de todo gravamen, con un valor neto estimado de 42 millones de pesos, los lego en su totalidad a su única beneficiaria y fideicomisaria, mi querida nuera, Ximena. El abogado hizo una pausa y luego leyó la última, devastadora frase de don Armando. Confío mi verdadero y único legado, a la única persona que ha demostrado entender el valor del trabajo, la lealtad y el amor. A la hija que siempre quise tener. Si el silencio anterior había sido ensordecedor, este era un vacío absoluto. Gael me miraba fijamente, su boca abierta, sus ojos desorbitados por la incredulidad y una furia impotente. El hombre que 24 horas antes me había llamado, cajero automático, inútil, ahora estaba presenciando cómo yo heredaba una fortuna real mientras él se quedaba con las cenizas de una fantasía. El licenciado Morales cerró la carpeta con un chasquido final. Y con eso, concluye la lectura del testamento. Señora Ximena, mi asistente se pondrá en contacto con usted para iniciar la transferencia de la administración del fideicomiso. Señor Gael, le sugiero que contrate a un buen abogado concursal. Lo va a necesitar. Esa misma tarde, mientras yo estaba en la terraza de mi habitación de hotel, mirando el atardecer teñir de naranja el cielo de la Ciudad de México, mi teléfono sonó. Era Gael. Por un instante, consideré no contestar. Pero quería escucharlo. Necesitaba escucharlo. ¿Qué? Respondí, mi voz fría como el hielo. Al otro lado, no estaba el hombre arrogante y triunfante de la mañana. Era la voz de un niño asustado, rota por sollozos. Ximena. Ximena, por favor, tienes que ayudarme. El banco llamó. Van a quitarnos la casa. Lo van a quitar todo. Estoy en la ruina. Escuché en silencio, saboreando cada palabra de su desesperación. Ese dinero que te dejó mi padre, continuó, su voz subiendo de tono, volviéndose exigente. Ese dinero es nuestro. Tú y yo somos un matrimonio. Tenemos que usarlo para pagar la deuda.
Una risa seca y sin alegría escapó de mis labios. ¿Nuestro dinero? ¿En serio, Gael? ¿Ahora es nuestro? Hace 24 horas, me echaste a la calle sin un centavo. Me dijiste que era inútil. Me humillaste el día que enterrábamos al hombre que, resulta, te conocía mejor que nadie. Estaba equivocado. Lo siento. Cometí un error, gritó, su voz quebrada por el pánico. Por favor, Ximena. Te necesito. No tengo a nadie más. Me levanté y caminé hasta el borde de la terraza. La ciudad se extendía bajo mis pies, un mar de luces y posibilidades. Sentí una calma profunda, una claridad que no había sentido en años. No, Gael. Te equivocas, dije, mi voz tranquila pero con una finalidad absoluta. Yo tengo mi dinero. El dinero que yo gané con mi trabajo. Y tengo el legado de tu padre, un hombre extraordinario al que nunca te molestaste en conocer. Tú no tienes nada. Y ya no me tienes a mí. Y sin esperar una respuesta, colgué. Por primera vez en 3 años, respiré hondo y sentí que mis pulmones se llenaban de aire limpio. No sentí euforia, ni una sed de venganza satisfecha. Sentí paz. Sentí libertad. La promesa que le hice a don Armando estaba cumplida. Ahora, comenzaba mi propia vida. Con su verdadero legado, tal vez podría incluso terminar ese centro comunitario que él siempre soñó. La pregunta que les dejo es esta: ¿hice lo correcto al colgarle el teléfono? Debería haberle ayudado, aunque fuera un poco, por el recuerdo de su padre. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha llegado al corazón, si te has sentido identificado con la lucha por recuperar tu propio poder, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Juntos, seguiremos explorando cómo reconstruirnos, incluso después de las peores tormentas. Nos vemos en el próximo capítulo.